Hola, buenos días. Estamos en Heraldo Salud. Gracias por acompañarnos como siempre en su programa En la Voz de la Salud. Hoy vamos a platicar de un tema muy interesante como todos los que hemos platicado los fines de semana. Hoy tenemos un tema que la verdad a mí me apasiona y que tengo mucho que ver con este grupo de pacientes de manera directa en algunas ocasiones y de manera indirecta. Y se trata justamente de los cuidados paliativos. Esta palabra que implica justamente su raíz latina, paliar, cubrir, disimular, no en el sentido de disimular una connotación negativa, sino de atenuar, diría yo, lo que está pasando en ciertas situaciones. En esta ocasión es una situación, por supuesto, médica y que nosotros vemos prácticamente todos los días. Los cuidados paliativos que hasta recientemente fueron o han sido reconocidos como tales, estas clínicas de enfermos terminales. Pero bueno, ya platicaremos más a fondo y para ello tenemos a un especialista, un anestesiólogo que nos acompaña, que es el doctor Bernabé García. Federico, doctor, un placer estar contigo. Muchas gracias, Oscar. La realidad para mí es que es un placer estar compartiendo estos momentos de tu espacio y que le pueda llegar a información a la gente que lo necesita, porque los cuidados paliativos, como bien dices, es algo que se ha perdido en el tiempo y que en los últimos años, afortunadamente, se ha vuelto a retomar. Existen en nuestro país organizaciones muy importantes que están tratando de llevar los cuidados paliativos hacia toda la población. Importante es que primero tenemos que reconocer que los cuidados paliativos es una necesidad para nuestra población. Si nosotros vemos que nuestra expectativa de vida ha aumentado y entonces ahora tenemos pues una expectativa de vida mucho mejor gracias a los avances de la medicina, a las vacunas, a los tratamientos, a infinidad de cosas que han modificado nuestra salud. Eso nos lleva a una mayor expectativa de vida. Al mismo tiempo, también nos genera patologías que antes quizás no los veíamos o que tenían una expectativa de vida corta y ahora, gracias a esta atención que reciben los pacientes, podemos decir que así como aumenta nuestra expectativa de vida, también van a aumentar nuestras necesidades de atención, de cuidados, de mantener una calidad de vida. Y eso es precisamente lo que hacemos en cuidados paliativos. Normalmente los cuidados paliativos están relacionados, están asociados a etapas terminales de una enfermedad. La más frecuente y la que preocupa a la mayoría de las personas, a la mayoría de la población, es asociado, un sufrimiento asociado al cáncer. La realidad es de que los cuidados paliativos pueden ser en cualquier patología, porque si nosotros vemos pacientes con Alzheimer, si vemos pacientes con Parkinson, con artritis reumatoide, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, los pacientes con problemas cardíacos, los pacientes con SIDA, que de repente parece como que ya no hubiera. Ya no hubiera, pero no, sí hay. Y lo que pasa es que lo hemos, digamos, justamente normalizado, lo cual es bueno también, ¿no? Es bueno ver pacientes con SIDA, con HIV positivo, ya nadie se espanta de eso, por fortuna. Insisto, o sea, ni los discriminamos, por lo menos en el área médica no sucede, no me consta que haya pasado lo contrario. Pero tú tienes razón en ese sentido, Doc, en el hecho de que las cosas han cambiado. Hay un antes y después de la percepción de los cuidados paliativos y de la aceptación por parte del mismo gremio de que hay cuidados paliativos. Sí, fíjate que eso también es muy importante porque como médicos en nuestra formación aprendemos a tratar a los pacientes desde que llegan con nosotros. Y obviamente que tenemos áreas de especialidad en donde cada uno trata de dar lo mejor, de atender a su grupo de pacientes que van de acuerdo a la especialidad, ¿no? Eso es innegable. Y en cuidados paliativos parece ser, y bueno, de hecho estoy de acuerdo, en que en un momento dado todos podemos ser paliativistas. O sea, nos llega un paciente que requiere atención paliativa,
pues todos podemos intentar ayudarle, no importa la especialidad que tenga. Obviamente, yo soy anestesiólogo, como bien dices, tengo un expertise en medicina del dolor, me formé en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional La Raza y tuve la oportunidad de trabajar en la Clínica 71 aquí en Torreón, atendiendo pacientes de dolor y de cuidados paliativos. Y bueno, los cuidados paliativos obviamente llega un momento en que el paciente que avanza, que su enfermedad progresa, y que deja de ser ya de necesitar un tratamiento curativo, y esto es importante en donde tenemos que hacer diferencia entre un tratamiento curativo, no importa la enfermedad, generalmente está más asociado a cáncer, pero llega el momento en que el paciente lo que va a necesitar es cuidados paliativos, es decir, tratamiento que no lo va a curar, si ya sabemos la enfermedad que tiene, pero que le va a permitir tener una mejor calidad de vida. Y eso es lo que los cuidados paliativos intentan hacer. En la medida de lo posible, que nuestros pacientes sean autónomos, independientes, que se valgan por sí mismos, controlar el sufrimiento, controlar el dolor. Ese es uno de los temas o de las situaciones o de los síntomas más importantes que le preocupan al paciente y la familia. El dolor, que muchas veces está no bien diagnosticado, y muchas veces estoy recordando en este momento una paciente que vi ayer y me decía, a lo mejor me salgo un poco del tema, pero eso es solo para ejemplificar cómo nos equivocamos. Me llegó una paciente de 81 años que este mismo año le diagnostican un carcinoma de endometrio. Hicieron histerectomía, eso fue en el mes de mayo, me parece. Un cáncer de útero. Un cáncer de útero. Que ya tiene metástasis pulmonares, que tiene metástasis a hueso, que tiene ganglios crecidos en abdomen, que están haciendo compresión y están ocasionando dolor. Una persona de 81, 82 años, me parece, mamá, 10 hijos, y llega con tres de sus hijas. Y me dicen las hijas, una de ellas, es que no tiene tanto dolor. Se toma su paracetamol con tramadol y le inyectamos su ketorolaco y verá que se le quita el dolor. Y entonces yo le digo, bueno, yo pienso que lo que usted me dice no es así. Y entonces empiezo a platicar con la paciente y le digo, a ver, la enfermedad que usted tiene, ¿cuánto tiempo lleva sin dormir por dolor? Como 2 meses, doctor. Una paciente que tiene como 2 meses sin dormir, obviamente que el tratamiento que recibe para dolor, pues no es el adecuado. Digo, ¿por qué no les dice a sus hijas qué tanto dolor tiene? Y la paciente se quedaba callada y le digo, mire, le voy a ayudar. Le voy a decir algo y usted me dice si yo le cuento mentiras. Usted no se queja porque no quiere que se preocupe su familia. Su gesto fue que era cierto. Usted no se queja porque no quiere ser una carga para su familia. Sí, doctor. Y empezó a hablar. Usted no se queja de su dolor porque no quiere que su familia gaste en usted. Sí, doctor. Y bueno, y le puedo seguir enumerando otras razones por las cuales usted no se queja del dolor, y entonces su familia, su entorno, su médico que la ha tratado, si usted va y le dice que con eso está bien, pues le va a seguir dando el mismo medicamento. O sea, no es una queja al tratamiento que recibió. El tratamiento que recibió fue en base a lo que usted dijo. Pero si tiene 2 meses sin dormir, si no está comiendo, si está bajando de peso, que obviamente es por su enfermedad, pero el dolor tiene mucho que ver. Y entonces una de las principales razones de existir de los cuidados paliativos es precisamente una adecuada atención del dolor que le mejore su calidad de vida, y que incluso un paciente bien tratado de su dolor va a poder recibir un tratamiento que en el caso de ella, apenas la próxima semana la verán en oncología, y que pueda recibir un tratamiento paliativo por quimioterapia, por radioterapia, lo que su oncólogo decida. Entonces es muy importante el diálogo. Fíjate, hay algo que
que en muchas ocasiones les comento yo al paciente y a la familia. Si nuestro trabajo como paliativistas solo fuera a dar recetas por morfina, por recetas por metadona, por oxicodona, algún analgésico potente, metadona, sería muy fácil. La realidad es que en cuidados paliativos tenemos que entender todo el entorno que vive el paciente y que vive la familia. Y entonces, cuando empiezo a platicar con la paciente y empiezo a platicar con las hijas, y cuando se dan cuenta de todo el sufrimiento que ha tenido y que no se queja por todas estas cuestiones, hicieron una cara de asombro y como, no puede ser, mamá, si siempre te preguntamos que cómo estás, que cómo te sientes, Sí, ¿y por qué no nos dices? De ocultar su sintomatología para no dar problemas o no convertirse en una carga. Carga, una palabra aparentemente fácil. Dijiste sufrimiento también. Dijiste calidad de vida. Esas palabras tienen que ver con algo que a todos los seres humanos y principalmente al enfermo en estas situaciones de enfermedad terminal, hablan de dignidad. ¿Cómo defines tú, desde tu punto de vista como anestesiólogo, como médico, como persona, el término de dignidad en tu área médica? Fíjate que es una pregunta difícil de responder y esto es algo que debemos considerar porque la dignidad no va desde el punto de vista del doctor Federico Bernabé. La dignidad es desde el punto de vista del paciente que estoy atendiendo en ese momento, porque cada paciente tiene diferentes necesidades físicas, espirituales, religiosas, culturales, situaciones que solo esa persona tiene, ¿sí? Entonces, dignidad sería eso precisamente, ofrecerle calidad de vida en base a las necesidades específicas de ese paciente en particular. Totalmente de acuerdo en eso, en ofrecerle al paciente terminal, irrecuperable, le llamamos nosotros en terapia intensiva, una calidad de vida que le permita seguir viviendo dignamente. Dignamente quiere decir, tú mencionaste algo, que coma bien, que no tenga dolor, que esté en su casa, que esté en compañía, que no esté triste, que no esté angustiado, que no se sienta una carga a ese paciente. Es como transitar la enfermedad de una manera digna. Mira, hablando de pacientes, por ejemplo, terminales, hablando de pacientes con cáncer, en donde desafortunadamente sabemos, digo desafortunadamente porque generalmente hablar de muerte nos genera miedo. Pero en un paciente que sabe su diagnóstico, que sabe su expectativa, que conoce los riesgos de su enfermedad o los riesgos de su tratamiento, las expectativas que puede tener con un tratamiento específico de cáncer, que el tratamiento de cáncer, y esto también es muy importante, y la importancia radica en que cualquier o la gran mayoría de los cánceres que padecemos muchas veces son tratables y muchas veces son curables si el paciente se le diagnostica a tiempo, ¿sí? Y desde ahí empieza la educación, desde ahí empieza el manejo de nuestros pacientes. Pero fíjate que me da la impresión de que tú acabas de cambiar un poquito la perspectiva, de decir, desde ahí empieza el tratamiento, pero la percepción general, incluso de nosotros mismos como médicos, es que su área como médicos de medicina paliativa es justamente nada más para el paciente irrecuperable o incurable. Y tú dejaste entrever que no solamente es ahí. No. Los cuidados paliativos son en general prácticamente para cualquier patología, para cualquier enfermedad. Y podríamos hablar prácticamente de todas las enfermedades porque en algún momento, de acuerdo a la evolución que tenga la enfermedad, pues un día estarán en una etapa de su vida que posiblemente ya solo requiera que el paciente tenga mejor calidad de vida en el sentido de no sufrir, de no tener dolor, de vivir en paz, tranquilo, relajado. Pero eso no es tan fácil. La realidad es de que... En casa. Sí. En casa. Parece algo ahorita tan obvio, pero a veces los hospitales... nos adueñamos de los pacientes, los secuestramos literalmente. ¿Cómo se va a ir?
¿Cómo? No, usted no se puede ir del hospital. Háblale al subdirector, al director. Tenemos un paciente que se quiere ir a su casa. Esto es algo inaudito. Nosotros somos los que tenemos que resolver el problema. Nos han enseñado para eso. Fíjate nos que han entrenado para eso. Y parece que nos dan en nuestro talón de Aquiles cuando un paciente nos dice, me voy a casa. Me llevo a mi familiar a la casa. Fíjate que esa es una situación muy difícil, o sea, difícil en el sentido que en muchas ocasiones el paciente tiene un deseo que lo ha comentado quizás con familia, quizás no, pero la mayoría de los pacientes en etapa terminal, su deseo es morir en casa. Y esto que mencionas... Eso es parte de la dignidad del ser humano. Eso es parte de la dignidad, claro. Y hay algo, sí, de su entorno, de su medio. Yo les digo, en casa vas a tener hasta la mascota. Me parece increíble, pero me ha tocado atender pacientes en etapa terminal que los hemos tratado por meses en ocasiones, y en muchas ocasiones su mascota, que ha estado acompañándola durante los últimos años de su vida, ahí está, no se le despega. Y ese es, hablo de su mascota porque lo he visto en muchas ocasiones. Obviamente es importante la compañía de la familia, de los seres queridos, etcétera. Oye, Doc, qué rico morir en casa y en tu propia cama. Es increíble, y eso hizo que yo recordara una paciente que atendí hace algunos años, que me decían las hijas, cuando la iba a visitar, mamá, dile al doctor con quién te dormiste anoche. Y la respuesta de ella, bueno, anoche le tocó a Richard Gere. Yo, sí, qué padre, señora, qué padre. Dice, sí, mire, yo tengo 3 novios. A ver si me acuerdo de ellos. Uno era Richard Gere, el otro era Sean Connery, y el otro era... No andaba tan perdida. No andaba tan perdida. Plácido Domingo, me parece. Y entonces dice, bueno, pues me encanta, pongo una película y se queda dormida. Le encantaba el tango. Y entonces, una de las cosas que me quedó así muy grato, primero, el haberla atendido hasta sus últimos momentos. Cuando llegó conmigo me dijo, mire doctor, tuve un cáncer de mama. Hace 20 años me atendieron en Houston, en el mejor hospital de Houston. Me fue muy bien. 20 años, los primeros años iba cada 6 meses, luego cada año. Luego me dijeron que no necesitaba estar yendo, que me hiciera mis controles aquí en Torreón. Y empecé nuevamente con síntomas. Me regresé al hospital y en Estados Unidos me dijeron, ¿sabe qué, señora? Tiene metástasis por todos lados, usted puede recibir un tratamiento aquí en Houston, no es un tratamiento curativo, va a ser un tratamiento paliativo, quimioterapia paliativa, o puede recibirlo en Torreón, le damos su esquema, vaya con su oncólogo, y eso hizo, y busque un especialista en dolor. Y fue conmigo, traía metástasis a nivel de columna, le puse un bloqueo, se le quitó el dolor, y luego la seguí atendiendo. Su calidad de vida fue mejor de manera increíble. Dice, doctor, a mí me encantan mis viernes sociales. Yo ya no iba con mis amigas a mi cafecito. Entonces, el buen control del dolor le permitió seguir socializar. O sea, Yo agregaría otra cosa que estamos hablando, para que tú puedas convivir y platicar con una paciente como lo estás haciendo y lo estás comentando, es que esa paciente también, aparte de quitarle el dolor, aparte de estar en casa, y es algo que nosotros también a veces perdemos de vista en la fase intrahospitalaria, no se diga en terapia intensiva, mantener al paciente despierto y consciente. Esa es una bendición de Dios, morir despierto, morir en casa, morir en su cama, rodeado de la gente que uno quiere y que lo quiere a uno, es, yo creo que una bendición, y nosotros a veces les quitamos esa bendición a los pacientes, los queremos tener a fuerza internados con nosotros, pero también tiene una doble visión, porque a veces a los pacientes, cuando nosotros no los aceptamos, por ejemplo en terapia intensiva, el paciente a veces o el familiar respinga, protesta. ¿Cómo, doctor? ¿Cómo que no lo va a querer, no lo va a aceptar en la terapia intensiva? Pues es que el paciente no podemos hacer nada nosotros en terapia intensiva. Estamos ante una patología que, insisto, le llamamos nosotros
irrecuperable, ustedes le llaman terminal, como se llame. El punto está en que el paciente no reúne los criterios para entrar a terapia intensiva. Cualquiera que sea la causa, cáncer, SIDA, edad o una mezcla de ellos. Y también tenemos la otra contraparte en donde los pacientes o el familiar se siente rechazado ante esto y exige como una obligación que ese paciente sea atendido dentro de un hospital. Sí, por eso yo mencionaba hace un momento, la educación es muy importante. La educación en el sentido de la salud. Y fíjate que, por ejemplo, cuidados paliativos, que está muy asociado a tanatología, porque en tanatología tratamos de abordar las pérdidas, los duelos, pero no cuando el paciente falleció y atender al familiar, que eso es parte muy importante, inclusive en los cuidados paliativos, y a lo mejor me voy a tratar de no perderme y regresar a lo que tú mencionabas. Los cuidados paliativos, por ejemplo, en la actualidad se menciona, los cuidados paliativos, lo ideal, como algo ideal, es que si tienes un diagnóstico de un cáncer o de alguna enfermedad terminal, el paciente y su familia sepa que existe una especialidad o una atención llamada cuidados paliativos, que al inicio de la enfermedad posiblemente no lo requiera o lo requiera muy poco. ¿Sí? De acuerdo. Pero al final, posiblemente el tratamiento curativo o el tratamiento invasivo o el tratamiento de una terapia intensiva, etcétera, va a ser cada vez menos y el abordaje hacia cuidados paliativos va a ser lo más importante. Y en la atención del duelo, y esto es algo que en cuidados paliativos se maneja, es ir abordando las pérdidas, porque la pérdida solo lo asociamos a la salud o duelo. Asociamos solo a cuando una persona falleció y no, el duelo se da por pérdidas y la principal pérdida que tenemos es de la salud y es importante que nosotros o como familia, paciente y familia entiendan el proceso porque también se nos olvida a todos, incluyendo a los médicos, que somos finitos y que un día vamos a morir. La enfermedad puede ser X, ¿sí? Podemos morir al atravesar la calle y claro, ya no nos despedimos. Entonces, en cuidados paliativos, en muchas ocasiones se menciona que la persona que tiene un diagnóstico de una enfermedad terminal o de una enfermedad incurable tiene una gran ventaja. Puede hacer todo lo posible por estar en paz consigo mismo. Sí. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Y entonces, fíjate, ahí es lo importante, porque entonces muchas veces el paciente mismo, y a mí me ha tocado escucharlo muchas veces, dice, yo no quiero que me intuben, yo no quiero que me tengan en un hospital, yo no quiero estar en una terapia intensiva, cosas por el estilo. Y entonces mi trabajo es de recordarle a la familia cuál es el deseo de tu paciente, cuál es el deseo de tu familiar, dónde quería estar. El hospital es muy importante, pero no debemos olvidar que los hospitales son para curar. Oye, y luego hay pacientes que malinterpretan esto y el paciente todavía se le puede hacer muchas cosas para curarlo. Y él se considera o tiene esa imagen falsa de que ya no hay nada que hacer por él. O los familiares así lo interpretan. No, lo vamos a llevar a casa. Y estamos en el otro lado, en el lado de que, permítame, es que sí se puede tratar y sí hay expectativas curativas para este paciente. Tenemos que ir a una pausa, doctor Bernabé. Estamos hablando con un médico especialista en medicina del dolor y cuidados terminales. Regresando de la pausa, continuamos con esta plática de los cuidados paliativos. Estamos platicando con el doctor Bernabé García, médico especialista en anestesiología, pero también en clínica del dolor y también en cuidados paliativos y también tienes que ver con tanatología, por supuesto. Y al irnos a la pausa, nos quedamos en ese sentido de que los cuidados paliativos no se ofrecen exclusivamente al paciente terminal, que a veces tenemos problemas en la práctica, en el día a día, en el sentido de definir qué es un paciente terminal y qué no. Los mismos médicos, ¿verdad? Soy franco, en la misma terapia intensiva a veces tenemos esa controversia, ¿no? Un médico puede hoy en la mañana valorar a un paciente y decir que un paciente ya no requiere de cuidados intensivos porque está en etapa incurable o irrecuperable, y después otro médico en la tarde lo valora y dice lo contrario. Dice, no, al paciente sí lo va a ingresar a terapia intensiva. Es decir, la percepción a veces es subjetiva
por más que queramos nosotros con los diferentes datos clínicos y bioquímicos y radiológicos ser lo más objetivos que se pueda para poder evaluar un paciente, a veces no es tan fácil. A veces la línea se confunde entre lo recuperable y lo que no es recuperable, entre lo incurable y lo curable. No es tan fácil. En ocasiones extremas, en los casos muy radicales, pues sí es fácil, ¿no? Como tú mencionabas, había un paciente que dijiste tú que había viajado a Houston y que le detectaron siembras de su cáncer en diferentes órganos, en pulmón, en cerebro, en hueso, y que ya no respondía a la terapia de quimioterapia o anticancerosa. Pues ahí es más fácil la distinción. Pero hay casos en que no es así. Pero yo quisiera, en esta segunda parte del programa, orientarnos un poquito hacia, si tú estás de acuerdo, por supuesto, hacia el manejo del dolor. Hay una sustancia, una droga derivada de la amapola, los opioides, la morfina, que los antiguos le llamaban el elixir de Dios. Y no estaban tan perdidos tampoco en decirle así, porque usada de una manera bien indicada, bien usada, efectivamente quita muchos sufrimientos a los pacientes. Sí, definitivamente yo creo que la piedra angular en cuidados paliativos, porque así, bueno, no es que yo lo crea, así está considerado, es el manejo adecuado del dolor. Eso es muy importante. Algo de lo que le preocupa al paciente y a la familia es que el paciente no sufra por dolor. Y afortunadamente, bueno, existen analgésicos potentes, cada vez tenemos una mayor cantidad de herramientas en cuanto a analgésicos que le van a permitir al paciente tener una mejor calidad de vida. Y también es importante reconocer que todos los analgésicos, entre más fuertes son, cuando se usan para dolores cada vez más intensos, también tienen efectos colaterales. Pero esa es nuestra área de trabajo. Y entonces yo les comento a los pacientes, comento a la familia, mire, de analgésicos sí sé, de otros tratamientos posiblemente no tanto. O sea, si a mí un paciente me llega con... De analgésicos sí estudié. Eso sí, de analgésicos sí estudié. Sí, porque... Bueno, eso es bueno ser sincero con los pacientes, porque a veces tienen unas expectativas muy altas respecto a uno y creen que podemos solucionar todo, ¿no? He tenido pacientes que me han dado la confianza y me dicen, oiga, doctor, es que fíjese que yo soy diabético, pero ya no quiero... No me risa porque es que pasa, ¿no? Sí. Igual me pasa a mí también. Me dices, oiga, doctor, ¿cómo me quita este dolor recalcitrante? Pues la verdad, no sé, ya le di lo que tenía que darle. Sí. Y insisten, entonces hay que acudir con otro médico y me imagino que te pasa a ti al revés. Doctor, traigo el azúcar en 500 y ¿qué hago? Bueno, no, esto que mencionas es cierto. Y te digo, yo he tenido la fortuna o el gozar de la confianza de pacientes que luego me dicen, no, doctor, es que, oiga, ¿y no me puede tratar usted del azúcar? No, yo no se la puedo tratar. O sea, he tenido necesidad de, por ejemplo, me llegan pacientes con crisis hipertensivas que no se saben hipertensos y que yo les tengo que iniciar el tratamiento o enviar a urgencia, pero mi comentario siempre es, ¿tiene su médico? Vaya con él que se la controle. Muchas veces el paciente es dado a negar. Bueno, me dijeron que como que tenía la presión alta y le dieron algún medicamento. Pues sí. ¿Y se lo ha tomado? Pues no. Bueno, no. O sea, pero entonces, también como que el dolor detona muchas cosas. Claro. Fíjate que eso es muy importante porque he tenido pacientes que me llegan o que se saben hipertensos con difícil control a veces. Controlamos el dolor y como consecuencia parece, digo, no es increíble, es una respuesta sistémica, somos uno solo. Duerme mejor. El paciente duerme mejor, come mejor, no tiene crisis de dolor, no tiene crisis hipertensiva, su hipertensión se controla mucho mejor. O sea, es una valoración y esto es lo que yo comento siempre. Cuando veo pacientes tengo que verlos de una manera integral, de una manera completa, de una manera en donde en muchas ocasiones... en mi trabajo tanto con pacientes con dolor oncológico como en los no oncológicos, mi trabajo es encontrar muchas veces otras causas que no necesariamente tienen que ver desde el punto de vista orgánico. Y entonces yo afortunadamente tengo la dicha de compartir muchos años con mi esposa y ella es psicoterapeuta. Uh-huh. Y cuando logramos trabajar los dos aspectos, el emocional y el orgánico,
la respuesta, el manejo del paciente es mucho mejor. Ahí me voy a detener porque eso que tú dijiste, el aspecto emocional es muy importante, sobre todo tanto en casa como en el hospital, pero nosotros lo vemos en el hospital, en el sentido de la capacidad de recuperación es mayor cuando el paciente emocionalmente está bien, lo más que se pueda, no al 100%, digamos, considerando la situación de la enfermedad, del hospital, de las preocupaciones propias de cada paciente, pero lo más que se pueda. Y sobre todo, la capacidad de recuperación es mejor cuando el paciente está acompañado. Nosotros hemos visto infinidad de pacientes solos, abandonados, y esos pacientes que están internados, que van y los dejan a los hospitales y luego ya nadie los visita. Cuando salimos nosotros, tocamos la puerta y decimos, hablamos al familiar de fulano de tal, y no aparece nadie. Y al otro turno, y familiar del doctor Oscar Hernández, y no aparece nadie, y van días y días, y el paciente está solo, está literalmente abandonado, o allá de repente recibe una visita de un amigo, no de un familiar, y una visita corta, etcétera, pero no podemos darle informes a ese amigo porque nosotros damos informes de preferencia a familiares directos, no a amigos indirectos o a amigos que se jactan de ser su compadre, etcétera, porque no tiene ningún sentido. Esos pacientes, esos familiares ya no van a volver a aparecer ahí y no tienen capacidad de resolución. Entonces, no tenemos familiares directos ahí durante días, el paciente está abandonado y ese paciente ya estadísticamente está comprobado, tiene mayor probabilidad de morir por el hecho de estar solo. Fíjate que esto que mencionas hizo que yo recordara a un paciente que me decía, un paciente que, bueno, él no tiene un cáncer, tiene una serie de enfermedades terribles, todas ellas. A veces anda con 220, 140 de presión, por ejemplo, y 500 de azúcar, lo que mencionabas. Y lo que más, un día platicando, tengo muchos años de tratarlo, lo atienden otros médicos, o sea, lo ve el cardiólogo, lo ve el internista, o sea, otros médicos, tiene muchas patologías. Y yo me encargo de su dolor. Pero una de las cosas que mencionó no hace mucho tiempo es lo que más le duele, y lo he escuchado también en otras ocasiones, es el abandono, la soledad. Y a veces muchos pacientes pueden tener mucha familia y sentirse abandonados, porque puede ser que sean muchos, pero no todos son responsables, no todos están preocupados realmente por la salud de su paciente. A veces están preocupados más bien por qué les va a dejar. La herencia. No, sí, es increíble. Digo, yo como médico, tú sabes, escuchamos muchas historias y esta es una de ellas. Entonces, es terrible el paciente que se siente abandonado, que se siente usado, que no le permiten incluso tomar decisiones. Te vamos a llevar con el doctor Bernabé, te vamos a llevar con el doctor Hernández para que te trate. Sí, pero ¿a qué voy? O sea, no le permiten siquiera la toma de decisiones. Yo les digo a mis pacientes, el dueño del balón es usted. Oye, me ha tocado pacientes familiares, y esto se va a escuchar un poco fuerte, en donde los tenemos internados en la terapia intensiva y el paciente va evolucionando bien, satisfactoriamente, con un diagnóstico, digamos, de fondo fuerte, ¿no? Cualquiera que se pueda imaginar. Y luego llega el familiar y nos pide la eutanasia. Y nosotros ponemos una cara como, ¿cómo? O sea, ¿por qué? Si el paciente, ¿qué le ha dicho el médico previo? Le dijeron que estaba muy mal, que lo íbamos a perder dentro de las próximas horas, o ¿qué pasa? ¿O lo dieron de alta a su casa por irrecuperable? No, pero como ya lo vemos aquí que tiene 2 semanas con ustedes y que nosotros no lo vemos bien, nosotros, dicen los familiares, y solicitan la eutanasia cuando yo creo que el familiar o el paciente ni cuenta se ha dado de lo que está pasando afuera de su cubículo y nos sorprende a nosotros. Es lo que te digo, a veces se utilizan con mucha facilidad esos términos y malinterpretan la estancia en terapia intensiva. Hablé de terapia intensiva porque es el departamento en que estamos, pero puede pasar en piso, o puede pasar en casa, o en donde el familiar te puede invitar, digamos, o solicitar ese tipo de procedimientos que tú dices, hay, pero también
hay situaciones en que no hay manera. No, definitivamente. Y fíjate que Tomás, comentaste algo que lo vemos en cuidados paliativos. Lo vemos en cuidados paliativos en el sentido de los extremos que a veces a los cuales nos enfrentamos como médicos, y esa es parte de nuestro trabajo. En algunas cosas, bueno, por ejemplo, lo que tú mencionabas de pacientes irrecuperables y que siguen en la terapia intensiva y que de antemano sabes que al paciente no le vas a devolver las condiciones que tenía antes de llegar, cuando llegó a la terapia intensiva. Y entonces, cuando se hace un procedimiento en donde todos los días estamos agrediendo al paciente, es algo que se llama distanasia o encarnizamiento terapéutico, es decir, cuando estamos haciéndole algo al paciente solo para que esté un día más en la terapia intensiva y se convierte... Sobre todo en privadas, ¿eh? Sí, hablamos de privadas, por ejemplo, que se convierte, y esto hizo que recordara un conocido mío que estuvo 3, 4 meses en la terapia intensiva. En un hospital privado. Y en donde... Por cierto, perdón, ¿las aseguradoras cubren los cuidados paliativos? Fíjate que sí. Sí, a regañadientes o sí. A regañadientes, pero... O sea, sí los cubren, pero si, por ejemplo, el paciente no le permite, lo que tú mencionabas, y esto fue lo que le pasó a esta persona conocida, si el médico le dice al familiar, no, si te lo llevas, es tu responsabilidad, se te va a morir en casa. Sí, 4 meses después murió en la terapia intensiva. Eso no es calidad de vida. O sea, lo ideal, y eso está normado, o sea, está dentro de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Lo ideal es que al paciente atendamos sus necesidades físicas, espirituales, sociales. Ahora, esa situación que están mencionando en un hospital privado también favorece y le conviene a las aseguradoras el gasto. Al hospital también, a los médicos también. Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, en el sentido de un día más de estancia en el hospital va a generar un ingreso a todos, al sistema de salud, vamos a decirlo de esa manera, sistema de salud privado. No es... Yo me preguntaría, ¿hasta dónde es ético tener a un paciente 3 o 4 meses en una terapia intensiva? Lo que yo aprendí en mi formación es que una terapia intensiva es para resolver. Si no resuelves, tienes que reevaluar. Y yo creo que ustedes... El promedio de un paciente en terapia intensiva es alrededor de 10, 15 días. Sí, o sea... No 3 semanas, no 3 meses. Por supuesto, ese paciente ya es algo totalmente fuera de lugar, ya debería estar en otro lado, ¿no? Y ser evaluado en otro sentido, darle otra perspectiva de lo que tú mencionas, qué tanto estamos haciéndole un bien en la terapia intensiva, podrá estar en otra área del hospital quizás. Por ejemplo. O en casa, ¿no? O en casa. Sí, se pueden. Y entonces yo mencionaba, los dos extremos sería el encarnizamiento terapéutico, el hacerle tratamientos a un paciente que no van a redituar en calidad de vida, el paciente no va a estar mejor, el paciente incluso... Si lo tienes en una terapia intensiva, pierde su relación con el entorno. Lo ideal, no hay mejor cama que la que tenemos en casa. Eso desde el punto de vista del paciente en lo individual. Claro. Pero está la otra posición en donde, bueno, si nos lo llevamos a casa, ¿quién lo va a cuidar? Es mejor aquí déjalo. También eso es importante. Y fíjate que hace poco me atendía a una persona que ha estado en coma durante muchos años, como 14 o 15 años, pues ya deteriorado con todo el tiempo que tiene de estar en un estado de coma. Y su familia estaba preocupada porque me preguntaban, oiga doctor, ¿y son caros los cuidados paliativos? Dijo, los cuidados paliativos... Ustedes se los han dado en casa. O sea, dígame qué caro es eso. Pero viene la otra parte. Me dice, doctor, es que fíjese que ahora me recetaron un alimento porque dicen que con eso va a recuperar el paciente con tantos años. Pues obviamente se ha deteriorado. Es un huesito envuelto en piel, ¿sí? Y bueno, lo entendemos. Y la familia estaba angustiada porque de repente... ya no tenían para pagar su seguro de gastos médicos, que se les fue así enorme, pero además ya no tenían, dice, doctor, su alimento que me recomiendan cuesta 1,500 pesos mis 3 comidas. Dice, 4,000 pesos, 5,000 pesos al día. Dice, doctor,
Y entonces la culpa, el sentir que no iban a poder darle eso a su paciente, los agobiaba. Entonces, bueno, en cuidados paliativos yo les digo, trato al paciente, pero también trato a la familia, lo oriento, le ayudo a que tome decisiones y muchas veces nuestro trabajo es liberar culpas. ¿Sí? Ya cuando hicimos una interpretación, y trabajamos en psicoterapia, lo mandé con mi esposa, no es comercial, pero se llama Beatriz Acosta Ortiz. Saludos a la doctora. Saludos a Beatriz, ella es tanatóloga, experta justamente ahí y nos vemos muy seguido. Ella hace cursos de tanatología y por supuesto trabaja muy bien esa área, que insisto, no solamente tiene que ver con el paciente que tú mencionabas, con el paciente terminal o agónico, no, es mucho antes también la participación tanto de medicina paliativa como de tanatología, y no solamente para ese tipo de pérdidas irrecuperables o en donde ya está la vida de por medio, no. Hay muchos fenómenos más light, digamos, o que también requieren el apoyo tanatológico y también requieren de cuidados paliativos o de este tipo de clínicas. Sí, fíjate. ¿Es una clínica, doctor? Bueno, yo le llamo un consultorio. ¿Dónde está? Estamos en Bolonia 398, en Torreón Residencial. Sí. Ahí puedes llevar un paciente con dolor y una ambulancia lo lleva y lo puede regresar a casa. Así es. Afortunadamente en nuestra área de trabajo, nuestro espacio nos permite pues, que entren camillas. Nuestros pacientes, un buen porcentaje de pacientes llega en silla de ruedas, con andador, etcétera. Bueno, los que no son oncológicos, e incluso muchas veces el oncológico. Y fíjate que nos da gusto cuando un paciente muchas veces no llega en camilla o en silla de ruedas, y en la siguiente cita llega por su propio pie. Eso es increíble porque a veces, obviamente, el dolor es muy importante. Si le controlas el dolor, si le ayudas a que esté bien controlado de su dolor, las condiciones del paciente cambian. Pero también ustedes van a casa. Claro, sí. Porque hay pacientes que definitivamente pues ya no se pueden mover. Y esto es importante. Mira, hace un momento te mencionaba yo de los extremos, del encarnizamiento terapéutico o lo que tú mencionabas de eutanasia. Y eso nos daría así como... tema. Es que ahí en la terapia intensiva hay un cuadro. Yo creo que los pacientes lo leen clandestinamente sobre derechos de los pacientes. Entonces hay un cuadro, usted va a la terapia intensiva y en la pared está empotrado un cuadro que dice todos los derechos de los pacientes, de que tienen derecho a ser atendidos, al horario, recibir información y también solicitar la eutanasia. Y ellos lo toman muy literal, como si fuera... coloquialmente chílame otra, ¿no? No, doctor, ya que queremos la eutanasia para mi familiar, y a veces cuando uno les pregunta, bueno, ¿y usted qué parentesco tiene con el paciente? Yo soy el primo que viene de Zacatecas y que nunca lo he visto, pero ya lo veo muy mal, entonces yo creo que sería lo mejor para mi primo eso. Espérate, o sea, está totalmente fuera de lugar. Eso no es una decisión sencilla. Y luego también el aspecto jurídico también nos preocupa a los médicos, al equipo médico, porque no solamente el médico que digamos, autoriza la eutanasia, digamos, sino que también está la enfermera, está el subdirector de turno, está el personal, está hasta el camillero, todo el personal, ya sea, aunque esté presente o no esté presente, pero que estuvo atendiendo a ese paciente, debería y está de hecho involucrado en esa decisión, ya sea buena o mala, en fin, pero no es fácil, es decir, crea controversias porque lo haces tú, suponiendo que le tomen la palabra, y después surgen diferencias entre otras familias que dijeron, yo no estaba ahí y yo no dije. Sí, fíjate que esto es muy importante. Yo lo planteo y lo comento siempre con mucha claridad con el paciente y con la familia. Supongo que te pasa a ti en casa. No, con mucha frecuencia hay pacientes que me han pedido eutanasia. En algunas ocasiones son los familiares. Mi respuesta es muy sencilla. La eutanasia no está permitida en México. Veo a su paciente, digo, el paciente no es candidato, o sea, no es candidato ni siquiera, no voy a hablar de eutanasia, eso está prohibido en México, pero ni siquiera a una sedación paliativa, porque esto es algo que sí hacemos. Es que lo vemos sufrir mucho, doctor Bernabé. Pero hay mucha diferencia, fíjate, en lo que es eutanasia y en lo que es una sedación paliativa. A lo largo de mis 25 o 26 años, ya no recuerdo, que tengo atendiendo pacientes en etapa terminal, obviamente que he
tenido la necesidad de llevar a cabo una sedación paliativa. ¿Sí? O sea, está dentro de la ley, está permitido, pero cuando hacemos esto es porque hemos evaluado al paciente, hemos seguido su evolución, se ha hecho todo lo posible, primero por curar al paciente. Segundo, si todos los medios que tenemos a la mano de tratamiento para que el paciente no sufra de dolor y no sufra de otros síntomas, que también hablar de síntomas en pacientes terminales son muchos. Dijiste tú, ¿cómo me dijiste? ¿Analgesia o sedación paliativa? ¿Qué incluye eso? Sedación paliativa, y te voy a mencionar un caso hace... O sea, ¿qué medicamentos incluye? La sedación paliativa puede ser medicamentos tan sencillos como las benzodiazepinas que le recetamos al paciente para que pueda dormir en su casa, y a veces las condiciones del paciente... ¿Morfina? Morfina también ese es uno de los medicamentos que usamos. Cuando tú dijiste eso de sedación paliativa, me remonté mucho tiempo atrás, cuando condenaron a Sócrates a muerte y esa famosa cicuta llevaba un cóctel como el que tú acabas de mencionar y que él lo pidió justamente porque quería morir despierto, sabía que estaba condenado a muerte, y ese cóctel llevaba algunos sedantes y opioides o derivados de la amapola, justamente para poder morir y morir leyendo, que era lo que quería, consciente por supuesto. Es decir, el concepto de esa famosa cicuta de Sócrates y el concepto de lo que tú estás hablando sigue siendo el mismo. Quizás la técnica empírica y la técnica que tú utilizas actualmente sea distinta, pero el concepto sigue siendo el mismo: tratar de mantener al paciente lo más cómodo, lo más despierto, y que haga lo que quiera hacer en sus últimos momentos. Sí. Pero de eso a que el paciente... ya me quiero morir mañana, pues no, definitivamente no va con los cuidados paliativos. De alguna manera estamos en contra de la eutanasia. ¿Por qué? Porque mientras no conozcamos al paciente, sus necesidades físicas, espirituales, sociales, etcétera, si las conocemos, si las atendemos y les ayudamos, sin duda alguna ese paciente que en algún momento tuvo el deseo de ya no vivir, de ya no sufrir, de no seguir sufriendo, si le ayudamos a quitar todos los sufrimientos y si le quitamos su dolor, su pensamiento va a cambiar. En esas condiciones en donde tú administras y ves a este grupo de pacientes, ya digamos que estamos hablando ya inmersos en este contexto, ese temor de adicción a la morfina ya no es válido. No, fíjate que no es válido. Yo creo que hay un error en el concepto de decir, bueno, ya está usando morfina, el paciente ya se va a morir. No. Te puedo decir, hace algunos años... Y luego llega el tío de Houston. ¿Qué le están dando a mi familia? ¿Cómo, doctor? Está dando morfina, doctor. Tengo 3 meses dándosela, señor. Pero, y está contentísimo. Y está pero fíjate que... pero es que lo está haciendo adicto. Ese es el punto que te estoy comentando. Fíjate que no solo son los familiares. Hay muchos médicos que por desconocimiento, mi afán no es hacer una crítica. Yo decía hace un momento al inicio de que de analgésicos hice un poco. Si me preguntan, oiga, ¿y qué quimioterapia? Pues no, allá el oncólogo es el bueno. Oiga, ¿y qué insulina le usamos al paciente? No, pues váyase con su internista. Sí, hay áreas en donde definitivamente no tocó, pero hay otras que sí. Y una de las cosas que es muy importante es quitarle el estigma que tiene el uso de la morfina. En ese contexto. En este contexto, sí. Y en todos, porque incluso te puedo decir que en pacientes no oncológicos... No, pero me refiero a este contexto médico, no al contexto de drogadicción, clandestina. Ok. No. Afortunadamente, yo mencionaba también, hay medicamentos como la morfina, o inclusive en la actualidad más fuertes que la morfina, que le van a dar calidad de vida a un paciente. Y entonces, un paciente que un día me llega en silla de ruedas o que llega en camilla y que el uso de algún analgésico de este tipo, metadona, morfina, oxicodona, etcétera, le permite llegar a la siguiente cita caminando por su propio pie, eso es calidad de vida. Lo que menos me preocupa es que el paciente se me haga adicto. Yo le digo, bueno, a ver, usted está tomando, no sé, algún antihipertensivo, captopril desde hace 10 años. No lo sé, pero ¿se ha hecho adicto? No, doctor, es una necesidad. Eso dice mi médico. Bueno, este analgésico, el que sea, es una necesidad para que usted se sienta mejor. No me voy a hacer adicto. No se preocupe, no se va a hacer adicto. ¿Por qué? Porque tiene una causa que justifica el uso. El dolor.
el dolor. Sí, El dolor, tiene una enfermedad que no cede a las cosas tradicionales de medicamentos. Y cuando digo tradicionales también incluyo las terapias alternativas. ¿Qué hay respecto a eso? Fíjate que yo soy muy respetuoso de todas las terapias por una razón. Porque el paciente, un paciente que tiene sufrimiento, un paciente que tiene una enfermedad terminal, un paciente que tiene un dolor que nadie se lo ha podido quitar, ya va a todas. Dicen los pacientes, doctor, el paciente que sufre, el paciente que tiene dolor, va a todas. Entonces yo soy muy respetuoso de eso. De lo que sí estoy en contra es del abuso que se hace de algunos tratamientos en donde le ofrecen al paciente una curación para un cáncer, le ofrecen una curación para una enfermedad terminal, y lo único que están haciendo es, jugar. Estoy imaginando cuando llegas tú a casa, como nosotros cuando llegamos a veces con unos pacientes también, o no, nosotros no hacemos muchas visitas a casa, prácticamente no lo hacemos, pero así por teléfono o en el consultorio, llegan después de... Te estoy imaginando a ti en ese escenario en donde llegas tú después de 3 meses de tratar a un paciente terminal o con cualquier patología y de repente ya no tiene ninguno de los medicamentos que tú le indicaste y que te salen con la sorpresa de que pues X fulano de tal le está tratando de curar el cáncer que ya le diagnosticaron 3 meses antes o 6 meses antes como irrecuperable o incurable y ya no tiene nada de lo que tú le recetaste. Sí, fíjate que eso es lo más terrible que pueda suceder, porque esto lo hemos vivido. O sea, juegan con esa esperanza. Sí, es jugar con la esperanza del paciente, con la fe, con la confianza, con la esperanza de vivir. Si esta persona me dice que con esto me voy a curar, pues yo voy a él. Cura, y aparte tienes que quitar lo que el doctor Bernabé, el doctor Hernández le indicó, eso quítalo, porque no sirve para nada. Todavía podemos hacer algo y claro, también incluye algo de dinero en el bolsillo. Sí, fíjate que eso, y por eso llamaba yo o decía, es lo más terrible, porque una de las condiciones, y me ha tocado escucharlas muchas veces, es que me dijo que tenía que suspender todo el tratamiento que me habían dado. Y entonces tienen que suspender su tratamiento. Y digo, tristemente es jugar con la fe, con la esperanza, con la ilusión del paciente de quererse curar, porque la enfermedad va a progresar y el paciente va a morir y en condiciones terribles. O cuando regresan al tratamiento convencional, cuando regresan con el oncólogo, cuando regresan con el tratamiento, etcétera, ya está tan avanzado que entonces si tenía esperanzas al inicio, ya se perdieron. Sí, no, hombre, suspende la radioterapia, la quimioterapia, hombre, con estas hierbas o tratamientos alternos te vas a curar y medicamentos o sustancias que uno no conoce cuál es el contenido y que por supuesto no curan a los pacientes, no, tampoco nosotros lo hacemos, ¿verdad? Estamos hablando de terapia terminal o de cuidados paliativos, pero no engañamos al paciente con falsas expectativas. Eso es lo importante. O sea, nuestro manejo desde el punto de vista médico y desde el punto de vista ético es primero no juzgar, ¿sí?, los tratamientos que haya recibido, pero hablar con claridad, con veracidad, que el paciente tome decisiones. Debemos recordar que existe en México algo que se llama voluntad anticipada. También es un tema bastante interesante y bastante importante, que en Coahuila se llama Ley de Protección a la Dignidad del Enfermo Terminal. Y es importante que el paciente sepa que puede decidir y que debemos respetar. Sí, entonces, en el respeto a las decisiones que tome, podemos incluir esta situación de que vaya con el tratamiento alternativo que él considere, crea o piense, pero lo que no es ético es que se juegue con los recursos económicos y con la esperanza del paciente. Pierden desde su puerquito, su vaquita, su casa. Me ha tocado conocer historias terribles y al final de cuentas, familias enojadas, pero sobre todo pacientes que mueren con una gran desilusión, porque su ilusión era curarse. Y entonces es terrible ver esas condiciones en las que terminan. Sí. No cabe la menor duda, doctor Bernabé, especialista en anestesiología y medicina del dolor y cuidados paliativos, de que los médicos hemos recibido entrenamiento cada vez más científico, más tecnológico, pero también a veces esa parte de tecnificación, de ser más preparados científicamente o académicamente, en ocasiones también nos deshumaniza.
Y creo que la terapia paliativa es el antídoto perfecto para ese médico que da de alta al paciente, que yo curo pacientes que no pueda curar, los voy a dar de alta y se pierden o se perdían en el limbo y se sentían abandonados justamente por la parte médica. Creo que ustedes hacen una gran labor y te felicito, doctor Bernabé, por tu papel y saber que este mensaje llegue a la gente, que aunque sea irrecuperable la situación o incurable, hay mucho que hacer. Hay que acompañar al paciente para que tenga esas características que las voy a mencionar y tú me dices si estoy de acuerdo, que el paciente viva libre, acompañado, que no esté solo, que coma sin dolor, sin sufrimiento y consciente. Así es. Y si puede estar en casa, mejor. Yo creo que la casa es el mejor lugar en donde un paciente puede terminar sus últimos días. Con eso nos despedimos. Gracias, doctor Bernabé. Nos vemos hasta la próxima. Estuvo usted en Heraldo Salud, la voz de la salud. Hasta luego.